Muy buen día a todos los que conmigo comparten un momento del día, de los jueves, hoy 7 de octubre. Ya empieza definitivamente a declinar el año. Como todo lo que comienza termina. Todo lo que sube, declina, baja. El año ya empieza definitivamente. Muy pronto comienza el otoño para entrar luego de lleno al invierno. El otoño prepara todas las condiciones naturales, medioambientales, climatológicas, todo lo que tiene que ver con los climas particulares, es decir, los microclimas y con los climas del planeta, para que entre el invierno. Claro, hoy hablaremos un poquitito de eso porque más adelante sí voy a hacer unas reflexiones del periplo que ha tenido el desenvolvimiento del planeta durante toda su gira intergalácticas por el inmenso universo. Cada partícula viaja enormemente, no hay tiempo, y atraviesa por lugares interesantísimos. E influye esto en el desenvolvimiento interno de esa partícula, de ese grano, de esa roca, de esa piedra, de esa piedrecita, de ese planeta, de ese cometa, de ese asteroide, de ese meteorito, en fin. Así es como se desenvuelve todo lo que tiene que ver con las estaciones del planeta, por los movimientos propios que se generan en él y los que se generan en el entorno y como parte de un todo, de un sistema de interplanetarios, sistemas planetarios, estrellas, que el conjunto de estos forman una galaxia. Y hay infinidades de galaxias. Bien, y tenemos algunos temas importantes y sobre los climas, de los efectos que producen fenómenos que se dan desde el centro mismo de la Tierra, del planeta Tierra, que afloran a la superficie y generan cambios sustanciales en la forma de vida. Pero eso es milenario, eso no es que sucedió hoy, que se va a acabar el mundo. No, eso viene aconteciendo desde siempre, miles y miles de millones de años. Pues, luego de saludarlo, octubre 7, quisieras, luego de algunas precisiones que hemos hecho, sin interés de involucrar a nadie en particular de acciones dolosas o que riñen con el buen vivir, casi nunca aquí abordamos temas que tengan que ver con las particularidades. Ni nos referimos a personalidades, ni personas, ni entidades en términos particular. Generalmente lo hacemos de forma general y fruto de nuestras percepciones. Aquí habíamos hablado, y me van a excusar nueva vez, del Parque Botánico de Santiago, que hay unos terrenos que aún se le adeudan a sus antiguos propietarios
y que los gobiernos primeros del PLD se dieron los pasos para captar esos terrenos y ahí entonces hacer una universidad de la estatal, que se pensó en principio hacerlo ahí, luego por recomendaciones de gobernadores de entonces se hizo en otro lado y esos terrenos quedaron ahí, sujetos a amén de lo que quisiera hacer el gobierno central. Efectivamente decidieron desarrollar un parque botánico. No sé si se hicieron los estudios pertinentes para tales fines, pero hicieron el parque botánico. Y para eso entonces decretaron que todos los terrenos circundantes iban a pasar a ser propiedad del Estado. Por lo que a los propietarios se le tenía que garantizar su derecho pagándole el derecho a propiedad que tenían, que son los títulos de propiedad que posee cada quien de su terreno. Ya sean estos los terrenos comuneros, que hay muchos en el país, pero que hay familias que tienen cientos de años viviendo ahí y poseen documentaciones certificadas por las autoridades competentes que son de los lugares, de las secciones, de los campos, de los pueblecitos, que le da el derecho de testificar de si son propietarios o no, o si tienen el derecho de vivir ahí por posesión de tiempo en tiempo de lo que están hoy día y sus familias, sus antecesores. Son los alcaldes pedáneos, luego surgió el Tribunal de Tierra, se modernizó todo esto, bueno, y se conformó para la estructuración del botánico unas comisiones que designaron por decreto, y ya de los pasos más importantes que se dieron fue revisar todo el expediente de cada quien y hacer un listado de a quién había que pagarle y a quién no. Quién era propietario, quién no, quién era arrendatario, quién no. Bueno, a todo el mundo le han ido pagando. Las autoridades competentes que se formaron por decreto del presidente para administrar y dirigir esos terrenos para la construcción del botánico y la oficina que se crearon dieron un paso gigante y sanearon todos los expedientes para que los mismos fueran tomados en cuenta por el gobierno central y sean pagados. Un trabajo enorme que hicieron las autoridades que han tenido que ver con eso. ¿Quiénes son? Bueno, yo los nombres no me los sé ni nada por el estilo, pero sí sé que hicieron un gran trabajo porque dentro de esos expedientes sanearon un terreno que era de mi propiedad y que pasó a ser propiedad del Estado y que lo único que hemos dicho es que deben pagarnos. No hemos dicho que nadie en particular tiene negocios ahí de ninguna manera, son gente muy honesta todo. Y por cierto, recibí una carta donde ellos hasta coinciden conmigo porque externan la misma posición que nosotros hemos dicho de que nadie tiene derecho a interferir en las cobranzas de esos terrenos, los que están pendientes de pago, porque hay una comisión que está encargada de eso y que cualquier persona que haga eso está sujeto a ser impedido de que lo haga. Lo cual sería evidentemente un acto ilegal, despreciable y punible penalmente. Eso es lo que hemos dicho, coincidimos. Pero en los últimos tiempos agregamos de que nos enteramos, tal cual dice en la carta de la persona de la persona que ahí dirigen esa institución, que muy bien la dirigen, porque estoy seguro que ni recursos le dan para administrar eso. Que por cierto debiera el municipio de Santiago, el ayuntamiento, la gobernación, la presidencia y la medio ambiente y todo debieran colocarle dinero ahí para que ese parque progrese, se desarrolle frondosamente.
para el disfrute de todos los ciudadanos de esa zona que sobrepasan los 400.000 habitantes. Desde San Francisco de Jacagua hasta Los Ciruelitos, Buenos Aires, Los Salados, el Jardines del Rey, Jacagua, el medio, bueno, Gurabo, toda esa zona por ahí, en fin, abarca 2 distritos. Un distrito municipal y el distrito cabecera de la provincia de Santiago, que es la ciudad de Santiago. Debieran colocar recursos ahí para que florezca aún más el parque. Y los gestionarios de ese parque, que está definido y contenido en un decreto, hagan un trabajo más provechoso para más de 400.000 ciudadanos que por ahí en la circunstancia viven. Bueno, siempre nos hemos cuidado de lo particular, no involucrar a nadie en nada, porque nosotros no hablamos aquí para eso. Nosotros defendemos posiciones. Lamentablemente nos tocó hablar de un caso particular en el que queremos que las autoridades competentes nos paguen. ¿Y quiénes son esas? Las nacionales, los ministros que tienen que ver con los pagos de esa deuda que está pendiente, de los que dirigen a bienes nacionales, a medio ambiente en este caso, la presidencia de la República, la gobernación de Santiago. Bueno, la gobernación no paga, pero es la que hace gestiones, es una entidad gestionaria, porque ni presupuesto manejan. Las gobernaciones son una miseria en este país. Lo que administran los gobernadores es miseria. Eso da pena. Bueno, y ya que tenemos gobernadores, debieran ser electos por la ciudadanía. Y así tendrían presupuesto entonces. Que si van a dirigir una provincia, desde el punto de vista administrativo de la provincia, debieran ser electos por la provincia y con asignación de presupuesto para encarar los problemas administrativos de la provincia. Y ahora le dan lo que le venga en gana a la presidencia de la República. Bueno, y ellos han hecho su gestión a la gobernación, porque hasta el presidente habló aquí de que ese dinero había que cumplir con esa deuda pendiente. En cuanto a reflexiones o comentarios que hayamos hecho aquí, no involucramos a nadie en particular, y efectivamente los años de la década de los inicios del 2000, pienso que fue por esa época en que nos comentó un amigo de la posibilidad de que me pagara y que había alguien que se encargaba de conseguir el dinero. Le dije que no, que yo respetaba mucho a mis compañeros y que de yo hacer eso podía meter en un lío muy serio si se filtraba de que yo estaba en contubernio con alguien para que me pagara una deuda a mí y no a todo el que le deben. Entonces el senador y otras figuras políticas aquí del partido gobernante de entonces, pues podían verse afectados con acciones que no son claras. Yo le dije que no, que yo no. Le dije, mira, de eso no me hable más porque no me interesa. Y no le pregunté quién era, dónde era que había que ir, no. No soy lo más transparente del mundo, porque la gente piensa quizá, ese sí es serio. No, todo el mundo tiene sus debilidades. Y todo el mundo tiene su precio. Bueno, lo que habría que ver cuál es el precio de cada quien, pero dicen los refranes que todo el mundo tiene su precio. Pero bien, no nos hemos involucrado en denuncias particulares. Si alguien ha entendido que fue en lo particular, porque no me supe expresar, o porque no di a entender claramente lo que quería decir, le pido excusa. Pero la carta que recibí, comparto con ella y se le hará una carta con la misma altura con que nos enviaron dándonos respuesta, y nos sentimos satisfechos con las precisiones que nos han hecho.
En ningún momento hemos cuestionado la dirección que está involucrada en dirigir esa institución, ni mucho menos de los que están dirigiendo el patronato que dirige el parque. No. Si se interpretó así, porque no supe expresarme, me excuso. Públicamente me excuso. Pero no me expresé así, ni es la intención de irme a lo particular, de ninguna manera. Excúsenme, nueva vez, y muy agradecido por la carta. No tenemos datos que comentarle porque no se trata de entrar en un asunto. Esto que hago los jueves no es para entrar en eso. Pero sí, pues, tenemos el derecho de observar. Bueno, y también nos dicen aquí que algunos de las personas que le deben posiblemente acudieran a alguna asesoría legal. Quiero decirle a esas personas que se han desesperado, que quieren buscar asesoría legal, que compartimos con la carta que nos enviaron de que eso no es posible, porque ya su expediente, todos se trabajaron, se limpiaron, se organizaron, se pusieron en condiciones para que las carteras ministeriales que tienen que ver con la solución del pago de eso, tienen todos los expedientes saneados. Es decir, ya ni un ingeniero, ni un abogado, ni un médico, ni nadie en particular, ni un amigo de uno de esos ministros puede hacer nada, porque ya eso está en carpeta de pago. Y hasta tengo entendido que está en el presupuesto de la nación. Y si no está en el presupuesto de la nación, que lo incluyan para que nos paguen el dinero. Eso es todo. No hay que buscar a nadie para que le haga gestiones. Porque una gestión de esa naturaleza cobran. Y te cobran el 30% de lo que vale tu propiedad por las gestiones. Que eso es lo que cobran las entidades que se encargan de gestionar soluciones de esa índole, o las personas que se encargan de solucionar las gestiones de esa índole. Muy bien. En los últimos tiempos ha estado muy boca en boca el problema de las migraciones humanas. Hemos hablado de ello, de cómo fueron los seres humanos poblando todo el planeta y qué procuraban los seres humanos para instalarse, ya luego de haber alcanzado un nivel de inteligencia en el que les permitía discernir correctamente, pensar, decidir, evaluar, buscar las condiciones más favorables para el desenvolvimiento cotidiano. Y de igual manera ese nivel que ha alcanzado el ser humano le permite decidir dónde vivir mejor, dónde hay mejores condiciones. Claro, el planeta ha ido poblándose, ya hoy cuenta con 7.500 millones de habitantes. Pero eso no quiere decir que ya el planeta se va a acabar porque hayan 7. No, el planeta puede muy bien vivir con todos los seres humanos que quieran vivir en el planeta, con todos, y que la naturaleza se lo permita. 40.000, 50.000 millones, eso no. Que hay espacio. Y habrá muchísimas maneras de desarrollar vida. Así que por eso no hay que preocuparse mucho. El problema está en las migraciones. Muchas veces chocan, es la cultura. Y muchas de las migraciones se dan por catástrofes naturales, por guerras, por dificultades en participar en la organización del estado donde viven, en la nación donde viven, en el país donde viven.
Y terminan entonces, cuando no tienen oportunidades, yéndose a otro país, a otra nación, a otro estado, que tengan más oportunidades de crecer como seres humanos dignamente. Y eso es lo que provoca las migraciones, las dificultades en la participación para vivir dignamente, con bienestar. Pero de la migración hemos hablado mucho y generalmente los países que tienen dificultades emigran a los que tienen menos dificultades. Es decir, emigran de los países donde tienen poca oportunidad de desarrollo, de bienestar, de vivir bien, de abrir la nevera, encontrar, como hemos dicho, lo necesario para tener todos los elementos de alimentación que le proporcionen lo que un ser humano necesita para ser fuerte, vigoroso e inteligente. Y entonces terminan asumiendo la nación donde, como suya, como su madre nación, como su madre patria, donde le faciliten las condiciones para vivir bien, donde haya oportunidad para desarrollarse. Por eso hemos dicho que donde hay pocas oportunidades, donde no se le da participación a las personas, terminan migrando donde sí le dan oportunidades. Por eso las poblaciones de los países pobres migran hacia los países ricos. Entonces los países ricos muchas veces, luego que se han hecho sobre la base, ya sabemos de cómo han logrado su riqueza, que logra un estatus de imperio, de un país dominante, de un país rico, sobre la base de extender su poder hacia otros pueblos, a los que generalmente, a esos pueblos, generalmente los empobrecen, para que se den las migraciones y ellos contar entonces con esa fuente de trabajo. Antes lo esclavizaban, luego compartían los alimentos, luego le daban las vestimentas que necesitaban, iban flexibilizando, hasta que surgió el capitalismo de los años de inicio del siglo XX y al capitalismo salvaje que conocemos hoy, donde sálvese quien pueda, el que tenga el dinero es el que manda. Y muchas veces sin importar cómo consiguen el dinero. Bueno, lo que sí que los gobiernos tienen que procurar darle bienestar a su población para que no emigren, para no perder sus cerebros, sus científicos, los hombres y mujeres que dominan las artesanías, las artes, las letras, la ciencia, los especializados en labores como plomería, electricista, banista, en todo lo que haceres que tienen que ver con las capacidades para laborar que adquieren las personas. Tienen que procurar mantener cohesionado a su país, para que la gente ame la patria. Pues bien, se ha estado hablando también aquí de las enseñanzas de libros religiosos y que se deben coger las escuelas públicas, sobre todo para esos asuntos. Pero nosotros que caminamos mucho en cada pueblecito, en cada barrio, en cada urbanización, vemos que hay muchas iglesias. Muchas iglesias en el país, sobre todo las iglesias son cristianas. Unas son cristianas que se desprenden de Lutero y otras son cristianas que son de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es decir, que dependen del Vaticano. Las más numerosas son esas, en todo barrio, donde quienes dirigen esa parroquia son sacerdotes. Y bueno, dependiendo del lugar, la iglesia es más grande o más pequeña, más suntuosa o menos suntuosa. Hay iglesias, hay diferentes nombres de parroquias, hay lugares
de impartir misas, ya sea en alguna casa pública que la habilitan en los campos, pero hay lugares santos, como les llaman, para desarrollar la fe, las actividades que tienen que ver con esa fe. Aquí no hay iglesias ni ortodoxas, del cristianismo ortodoxo, ni hay iglesias de otras religiones, salvo otras sectas del cristianismo como los mormones, a los cuales se le indilga que trabajan muy de cerca con organizaciones que tienen que ver con agencias de inteligencia norteamericanas. Se les indilga. Si eso es cierto o no es cierto, no sabemos. Pero es el comentario de Bob Populi. No hay musulmanas, no hay pagodas judaicas, quizá una o dos, pero no tienen la mayoría de nada. Entonces, en cada barrio, en cada urbanización, en cada provincia hay catedrales, no en toda la provincia, pero hay aquí varias catedrales en el país, como La Vega, tenemos en San Pedro, en Higüey, en fin, en varias localidades importantes. La ciudad capital, la Catedral Primada de América. Bueno, pues esos son los lugares adecuados para, entendemos nosotros, enseñar los libros sagrados a sus feligreses. Que en las escuelas sí debe enseñarse todo lo que tiene que ver con moral y cívica y todo lo que tiene que ver con los principios fundamentales del ser humano, incluyendo las creencias. Pero no tienen que dedicarse a enseñar los libros religiosos, porque eso es competencia de las entidades religiosas. Así que no hay que preocuparse mucho por la enseñanza de los textos religiosos, porque ellos se encargan de eso. Bueno, para usted hacer la primera comunión, le dan una serie de cátedras al nivel de jóvenes que son adolescentes, que están por entrar ya en la juventud, que más o menos a esa edad que la gente hace lo que se denomina la primera comunión, que es la primera ingesta de Cristo para purificar el cuerpo. Eso es lo que entiendo. Así que por eso no hay que preocuparse. Tenemos un acontecimiento ya global que se ha generado por la erupción de un volcán en una isla muy cercana al continente europeo, concretamente muy cercana a España, propiedad de España, la isla. Un poco de agua. Un cafecito. Ya habíamos hablado un poco de los volcanes y cómo en los periodos por los que ha atravesado el planeta, que reiteramos miles y miles y miles de años. Hay quienes dicen, tiene 4.500 millones de años. Nos reímos porque hay tanto teoría respecto del universo que ustedes deben tener paciencia, que nunca se va a saber, porque seguirán siendo infinitas, como infinito es el universo, las teorías. Y que no hay que preocuparse mucho por eso. Pero los volcanes sí realmente transforman el estado general del desenvolvimiento cotidiano del planeta cuando alcanzan niveles globales. Por ejemplo, ese último volcán, el volcán de la isla, del volcán Palma, de esa isla de Canarias, de España, ya ha alcanzado niveles que empieza a afectar de alguna manera
los continentes. Por las corrientes de aire, ya el volcán, sus lavas empezaron a alcanzar el mar, por lo que eso tiene una incidencia importante en todo el desenvolvimiento de los océanos. Es un fenómeno de una magnitud extraordinaria. Y los volcanes no tienen tiempo. Un volcán puede erupcionar hoy y apagarse inmediatamente, no tener mayores consecuencias. Pero un volcán puede erupcionar y durar un año, en erupción permanente. Puede durar 10 años, 100 años, 1000, millones de años. Ahora, si ese volcán dura todo ese tiempo, y porque hay una actividad importante de la magma, que es la parte líquida, con temperaturas de gran calibre, muy alta, en el centro de la Tierra. Eso es que dicen, el centro de la Tierra, eso es fuego. Sí, está licuada la sustancia terrícola que está en el núcleo, está licuada porque es una magma, es fuego, una temperatura tan alta que licúa todo lo que era sólido. Y eso es parte de la contextura del planeta. Ahora, cuando esa magma empieza a desprender energía por demás, es decir, por encima de lo normal, empiezan los volcanes a erupcionar. Los volcanes es como hoyo por donde respira la Tierra, el centro de la Tierra, así como respiramos nosotros. Tenemos la nariz para respirar, tenemos los orificios. Transpiramos, es decir, que absorbemos oxígeno, de toda la sustancia que hay en el aire. Nosotros consumimos de diferentes formas. Pero si hay erupciones en cadena y entra entonces todo el planeta en erupción, todos los volcanes, los orificios por donde desprenden las energías, la cantidad de magma que empuja a ello, se complica la vida en la Tierra. Porque los gases que emanan de esos volcanes no son muy buenos para el ser humano, ni para el desarrollo de la vida en el planeta. Van anulando, van destruyendo las posibilidades de que sea amigable y compatible con la vida que nosotros conocemos, tanto de la especie humana como de todas las especies. Y entraría entonces en una crisis enorme del planeta y grandes migraciones sí que se producirían por los daños que se ocasionan en los lugares donde hayan volcanes. Pero si el planeta entra en su totalidad en una época volcánica, muy probable la mayoría de las especies desaparecen. Así igual de esa manera, si hay un choque con un meteorito que altere el buen desenvolvimiento del planeta. Y que los volcanes hay que dar seguimiento porque no vamos a impedir nada, porque eso es muy difícil impedirlo, salvo ya acciones científicas que puedan encontrar alguna forma que podría ser de neutralizar la erupción de ese volcán o de esos volcanes. Así que más adelante vamos a ver cómo le damos un enfoque más científico a cómo se han desarrollado los volcanes, cómo ha incidido, pero también la erupción de los volcanes han proporcionado elementos importantes para dar paso a generar vida. Así que era
Una cosa trae la otra. Y estuvimos viendo algunas peliculitas que dan de japonesa, coreanas, en fin. Quiero que sepan que el gran desarrollo luego de la Segunda Guerra Mundial que experimentó Japón fue sobre la base de la inversión monstruosa de dinero financiado de Estados Unidos para crear una potencia de gran magnitud en el Asia, pero controlada por los norteamericanos. Y efectivamente los asiáticos tienen concepciones muy diferentes de la vida del occidente. En el oriente, de donde son asiáticos, las concepciones del mundo son diferentes a las del occidente, donde son blancos y negros. Y el desarrollo entonces del Japón no fue muy claro en cuanto a que fuera fruto de los esfuerzos propios. Claro, mucho empeño de la sociedad por salir del problema que le causó del crimen de lesa humanidad que cometió Estados Unidos al lanzar en el Japón 2 bombas atómicas y destruir a Tokio con una masiva e inhumana invasión de bombas que destruyeron prácticamente esa ciudad. ¿Sí? Así que no fueron 2 bombas atómicas, prácticamente podría decirse que fueron 3. Por el bombardeo y misericordia a que fue sometido Tokio, que es la capital de Japón, como hacía islas de las que forman el Estado japonés. La destruyeron. Pero al tener ese desarrollo tan importante, Japón fue desarrollando la sociedad, pero sobre la base de mucha influencia de la cultura norteamericana, una cultura un poco desubicada porque hoy día, desde el punto de vista moral, la sociedad norteamericana está en el suelo. Pero esa situación la alcanzó Japón mucho antes que ellos, porque fue una condición de vida impuesta, que quisieron transculturizarlo. Es decir, imponer en el Japón la cultura de vida de los norteamericanos. Y eso diezmó a la moral de los japoneses. Y luego de Japón alcanzar un nivel de prácticamente una tercera, cuarta potencia mundial, hoy día ha declinado muchísimo. De igual manera, Corea del Sur es obra, imagen y semejanza de Estados Unidos. Ahí llevaron toda su creencia de implantar su cultura norteamericana de forma de vida, de forma de accionar el gobierno. Y en las películas vemos lo corruptos que son los gobernantes en sentido general, los funcionarios, la justicia. Bueno, y cuando la moral empieza a declinar, ahí empieza el declive de los imperios. Por eso hemos dicho que el declive del imperio occidental que encabeza como avanzada y punta de lanza, como brazo armado de ese imperio, el imperio que sustenta el gran capital que lo maneja el imperio en Occidente. Hay un país que es quien coordina todo, y en este caso es Estados Unidos, y cuando la moral empieza a declinar, empieza el imperio a declinar. Eso lo hemos analizado mucho aquí. Finalmente, porque no nos va a dar tiempo, se nos quedan muchos puntos, lamentablemente. Los que aspiran a dirigir la nación deben planificar bien. Si no trajeron planes como partido gobernante de qué iban a hacer con la nación, qué iba a hacer el presidente con la nación. Todos sabemos cómo fue el origen de este gobierno, que fue sobre la base de un dictamen del Departamento de Estado. El Departamento de Estado es el que dirige la política internacional de la nación que dirige el imperio occidental, Estados Unidos. Sí, es el mandamás. Por lo tanto,
En estos países hay una influencia por la cercanía y porque estamos bajo la égida, la influencia geográfica y política de Estados Unidos. Lo que le dicen es somos parte importante del interés geopolítico y hasta nos dicen el patio trasero de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí muchos tienen que ver los gobiernos que surgen con la aceptación de ellos o con el deseo de ellos o con la decisión de imponer un gobierno en un momento determinado para que sea del agrado de los intereses que dirigen esa nación. Bueno, eso pasó aquí. Y hemos dicho que todas las entidades, todas las personas, todo el que tenga algo que ver con el Departamento de Estado tuvo que alinearse con eso para lograr desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno. No había manera, que no le den la vuelta, de que el Partido de la Liberación Dominicana siguiera gobernando porque el imperio no estaba de acuerdo. Tampoco hay que aquí analizar los errores que si se cometieron o no se cometieron para perder el derecho a gobernar la población. El pueblo también es soberano, pone y quita. Pero en este caso el pueblo fue inducido, porque sepan, se induce con todos los mecanismos que hoy día cuenta el imperio para instalar una idea importante en un momento determinado, con todos los medios que se cuenta de difusión masiva, las plataformas, la neurociencia, el marketing, los medios de comunicación, el dinero del narcotráfico, el dinero del bajo mundo, el dinero de las entidades privadas, el dinero de todo lo que se mueve en ese país que ellos están interesados, tienen que ponerse al servicio de desplazar o de mantener un gobierno que sea o no sea del agrado de ellos. No hay que buscarle mucho la vuelta al asunto. Claro, hay momentos en que los pueblos son libres y soberanos y nosotros apostamos a que eso va a volver. Así que deben ponerse claro qué es lo que quieren hacer para que haya un mejor desenvolvimiento de la nación. Hasta hoy vamos a dejarlo ahí porque no podemos cansar a nuestros compañeros de media hora que nos siguen en las redes. Muchas gracias a todos ustedes y nos veremos el próximo jueves. Cuídense mucho.